Buenas, bienvenidos, bienvenidas a La Botica, el programa de salud de la onda local de Andalucía que cada semana preparamos desde Radio Casares. Yo soy la enfermera María Valadez y junto con mi compañero Juan Antonio Gavira vamos a intentar ayudarles, pues a conocer mejor su cuerpo, su mente, para poder alargar esa salud, ese tan codiciado estado de bienestar, en este caso físico, psicológico y emocional. Hoy queremos hablar de lo que nadie habla, hacer educación sexual en edades donde hablarlo es tabú. Abordaremos la sexualidad durante la etapa de la vejez, que existe, sí, y que se adapta a las características de cada persona. Y por otra parte, vamos a acompañar la adquisición de conocimientos en sexualidad de nuestros adolescentes para que de verdad tengan una saludable autoestima y una diversa y beneficiosa forma de relacionarse sexualmente. Y no lo haremos solo, lo haremos, con nuestros invitados. Hoy tenemos dos. En nuestra botica científica hemos invitado al doctor Francisco Cabello Santamaría. Él es médico, sexólogo y psicólogo clínico. Además, es terapeuta y formador en el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología de Málaga. Él también nos acompañará en la botica en la sección pedagógica. Y en la botica social vamos a conocer un poco más acerca de este centro, del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología de Málaga, y para ello hemos invitado a su subdirectora, que es Marina Cabello García, que es psicóloga y sexóloga. Y seguramente nos quedemos tiempo para más, pero esperemos que toda esta información les ayude. Así que ahora pónganse cómodos, que en un momentito comenzamos. Los alimentos ecológicos combinan la tradición, el equilibrio con la naturaleza y el uso de los últimos avances técnicos para conseguir productos altamente nutritivos, de fácil asimilación por nuestro organismo y de incomparable sabor natural. Busca el logotipo de la hoja de estrellas sobre el sello verde en su etiquetado y apuesta por la agricultura ecológica local. Invierte en salud convirtiendo tu dieta en tu mejor botiquín. Consejo saludable de la botica. Más vale poquito y bueno. Comenzamos nuestra botica de hoy. Están ustedes en la onda local de Andalucía desde Radio Casares. Vamos a cuidar nuestra salud y hoy lo vamos a hacer hablando de la sexualidad a lo largo de la vida y derribando esos tabúes que nos hacen, nos hacen no tener esa información ya no actualizada, sino información de verdad. Y para eso hoy en nuestra sección científica hemos invitado al doctor Francisco Cabello Santamaría, que además de ser médico es sexólogo, también es psicólogo clínico y es terapeuta y formador en el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología de Málaga. Muy buena, doctor, bienvenido a la botica, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar con vosotros. Un placer recibirte, que hemos estado detrás mucho tiempo porque sabemos que tienes una agenda muy apretada y de verdad que te agradecemos mucho este ratito porque queremos centrarnos hoy un poco en algunos tabúes, ¿no? Y en esta primera entrevista me gustaría hablar de la sexualidad en la tercera edad, en la vejez, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Desaparece? ¿Se transforma? ¿Qué ocurre con la sexualidad en esa etapa de la vida? Pues fíjate, te voy a dar un dato y seguramente lo aclare todo, porque el problema de la sexualidad en la tercera edad es, como tú has dicho, los tabúes, el edadismo. Pero fíjate, en el primer trabajo que publica Alfred Kinsey en 1948, el 80% de las personas eran activas sexualmente a los 60 años, el 70 a los 70, el 40 a los 75 y el 25 a los 80. Esos son datos de 1948, que no se hablaba de eso, ¿no? Uh-huh. Pero ahora mismo, datos de hace 3 años, entre 57 y 64 años, el 84% de los hombres han tenido relaciones sexuales con una pareja en el último año, ¿no? Y entre 75 y 85 años, el 39% se mantienen activos. Si lo comparamos con las mujeres,
no varía tanto. O sea, las edades de 70 a 80 años, un tercio de los mayores, hombres y mujeres, mantienen relaciones sexuales al menos 2 veces al mes. Estos son datos de 2023, ¿no? O sea que ahora podemos decir que ha aumentado un poco más la sexualidad con la edad porque la salud de las personas mayores ha mejorado. Que siempre han tenido sexualidad, lo que pasa es que ahora se oculta un poquito menos que antes, pero se sigue ocultando mucho porque son personas que vienen de la tradición cultural anterior donde hablar del sexo no era posible. Claro, entonces eso oculta realmente los verdaderos datos, ¿no? Comentabas que iba muy ligado a que teníamos una mejor salud, porque ¿qué es lo que ocurre cuando empiezan a aparecer esos cambios en la vejez en la que la salud se deteriora? ¿Perdemos el interés, perdemos el deseo? No, a ver, la gente que está sana no, aunque intervienen factores fisiológicos, o sea, por ejemplo, la pérdida de la imagen corporal, en parte en un medio donde lo que vale, donde hay una exaltación absoluta de la juventud. Tú no ves un anuncio de champú, por ejemplo, que es una cosa intrascendente, en donde salga una persona mayor lavándose el pelo. Sale una belleza juvenil, sea hombre o mujer. Entonces, el edadismo está mantenido en nuestra sociedad por el motivo que... Bueno, sé los motivos, pero no vamos a entrar en esa hora, ¿no? Entonces, hay unos cambios fisiológicos de la edad propios, que es la imagen y el descenso hormonal. Hay unos problemas de salud, no se tiene la misma salud a los 20 que a los 80 en general, y hay unos factores socioculturales que son precisamente los que tendríamos que combatir, ¿no? Porque son los que más daño hacen, ¿no? Entonces están, pues eso que hablamos del edadismo, ¿no? La sexualidad se relaciona con la juventud, a los abuelos se les considera asexuales, incluso ellos mismos sienten que sus comportamientos sexuales son inadecuados. De hecho, hay un trabajo español que ya tiene una veintena de años, pero está hecho con personas mayores de 70 años, que una de las razones que la encuesta transmiten las personas mayores es la vergüenza que les daría que sus hijos se enteraran de que tienen relaciones sexuales. O sea, algo tan saludable como eso, ¿no? Entonces, entre los prejuicios sociales y los estereotipos está eso, el edadismo, el considerar que las personas mayores son asexuales y el que ellos mismos, a ver, todos hemos escuchado hablar de ese un viejo verde, ¿no? Sí. O sea, el concepto es... Luego interviene el nivel educativo y estatus económico, ¿no? Sabemos que las personas con mayor nivel educativo y mayor estatus económico mantienen una sexualidad más saludable y más frecuente que la gente con un menor nivel educativo, ¿no? Y sabemos también que interviene fundamentalmente la actitud que se tiene hacia el sexo. O sea, hay una dimensión de la personalidad que llamamos erotofilia y erotofobia, que es lo mismo que ser alegre y triste. O sea, una persona alegre, una persona normal. Si se pasa de alegre, pues está hipomaníaca o maníaca y hay que tratarla. Una persona triste, una persona normal, si se pasa de triste, está depresiva y hay que tratarla. Y si lo trasladamos a nivel sexual, esa dimensión de la personalidad es la erotofilia, erotofobia, donde la gente erotofílica siempre está interesada de una forma proactiva en la sexualidad. Si se pasan de eso, ya tenemos una hipersexualidad, que sería una cuestión patológica, y en el otro extremo está la erotofobia, gente que el sexo apenas le interesa, pues personas normales, pero que si se pasan, pues estaremos en un deseo sexual hipoactivo, un trastorno de la excitabilidad o una aversión al sexo. Entonces, los factores socioculturales son fundamentales. Claves. Y precisamente donde tendríamos que incidir, porque hay muchas personas mayores que viven su sexualidad con culpa, y hay otras personas mayores que no viven su sexualidad por una serie de complejos
teniendo en cuenta lo saludable que es tener algún tipo de sexualidad, como demuestra la evidencia científica, ¿no? Todas las ventajas que tiene tener sexo. De hecho, las personas más longevas del mundo se caracterizan por no tener estrés, por tener un estado de subnutrición y señalo esto, es común y son distintas partes del mundo, el Valle de Unza, la isla de Okinawa, la isla Simi, que son espacios geográficos muy distintos y sin embargo tienen en común la alta frecuencia sexual y son los sitios donde más centenarios hay. Será por algo, ¿no? Hombre, ya te digo, influye no solo eso, no vamos a ser reduccionistas, influye el bajo es un estrés, influye también que comen poquito. Aunque las comidas muy diferentes de unos sitios a otros, o sea, el Valle de Unza en Pakistán no tiene nada que ver con la isla de Simi, ¿no? Tiene una dieta diferente. Pero ahí es muy importante, como tú comentabas, la educación, ¿no? Y estos mayores que tenemos ahora, no solamente era tabú, es que no se podía hablar directamente. Llegabas a una primera relación sin tener ni idea de lo que hay que hacer, ¿no? Y todo eso, al final, marca esa afinidad hacia buscar esos encuentros sexuales o no, ¿no? Como tú comentabas, ¿no? Hombre, las personas mayores que tenemos por encima de 70, a ver, la gente que tiene ahora mismo 60 años han vivido, o sea, Franco muere en el 75, si no me viene mal la memoria, el 20 de noviembre del 75. En su época incluso se anularon al principio las palabras del diccionario relacionadas con el sexo. A pesar de que en 1928 en España se hicieron las primeras jornadas del mundo de educación sexual que las dirigió Gregorio Marañón. Pero luego eso cayó con la dictadura y de sexo pues no se podía hablar, estaba mal visto. Entonces nuestras personas mayores provienen de ahí. Por eso hay un estudio muy simpático que está hecho en España, que está hecho hace unos 20 años, no más, pero por entrevistas personales. Está hecho concretamente en el 2006, ¿no? Donde se le pregunta a hombres mayores de 65 años, donde la mayor parte de la muestra tiene más de 70, y también a mujeres de la misma edad. Entonces los hombres dicen que, los hombres dicen exactamente que el sexo ahora, estoy hablando donde la mayoría de los hombres tienen más de 70 años, es muy importante en mi vida para el 79,2%, y que consideran que la frecuencia sexual ideal sería de 1 a 3 veces por semana, el 74,5%. Estas mismas preguntas a las mujeres dicen que el sexo ahora es muy importante en mi vida, el 57,9%, y que la frecuencia sexual ideal para esas mujeres de 70 años es de 1 a 3 por semana para el 44,4%. Claro, esto en una entrevista donde no tienen que comunicar nombre y demás se dice, pero lo que una mujer de esa edad puede comunicar tranquilamente es que ella ya no tiene ganas, que ella ya se le ha pasado todo, que con la edad, que con tal, porque es lo que educativamente procede. Claro, es lo que se espera de ella, ¿no? Efectivamente. Entonces, las mujeres mayores con una sexualidad activa no lo comunican. Las mujeres mayores con una sexualidad inactiva o baja lo comunican alegremente porque es casi prestigiante para su edad. Una vez hechas todas estas aclaraciones, doctor Cabello, me gustaría a lo mejor centrarnos cuando ya aparecen algún tipo de patología. Porque no, como estamos comentando, es bastante, muy saludable tener una vida sexual activa. ¿Qué ocurre? ¿Desaparece o adaptamos la sexualidad a esos problemas físicos, incluso psicológicos, emocionales o incluso farmacológicos de que estamos pues te doy un dato. Mira, el ver cómo es la sexualidad post-enfermedad depende de la propia enfermedad
y de la sexualidad previa. Al mismo tiempo de una variable psicológica que llamamos resolución de conflictos. Hay quien tiene pues una artritis reumatoide y deja la sexualidad. Antes tenía poca sexualidad, era una persona erotofóbica, ahora le duele, pues entiende que la sexualidad se va a apartar, ¿no? Cuando, por el contrario, tenemos evidencia de que uno de los factores más analgésicos es una sexualidad activa. Entonces, aquellas personas que tenían una sexualidad baja, que son erotofóbicas y tienen la enfermedad, renuncian al sexo. Mientras que aquellas personas más erotofílicas, más informadas, pues pueden buscar en el sexo una herramienta para paliar la dificultad, ¿no? Hay enfermedades que evidentemente son totalmente incompatibles con una sexualidad saludable, ¿no? Cuando ya hay un nivel de gravedad influye, pero tengo que aclarar una cosa, la enfermedad crónica influye más en el sexo por intermediación del estado de ánimo que por la propia enfermedad. O sea, yo tengo una insuficiencia renal, eso me va a inhibir el sexo, pero es que antes de inhibirme el sexo va a inhibir mi estado de ánimo. Y eso te marca, claro, a la hora de mi estado de la ánimo, iniciación. si yo tengo depresión o ansiedad, lo primero que me va a afectar es a la respuesta sexual. Entonces... Luego cada enfermedad... Sí, dime. No, me ibas a decir lo de en cada enfermedad, me imagino que se proyecta de manera diferente, igual que en cada individuo. Yo te iba a preguntar sobre que cada persona... En el momento en el que pasa por una enfermedad crónica, como comentaba, o por una enfermedad aguda, estos temas no salen en una consulta médica, estas preguntas no salen en una consulta médica, ¿no? Y a lo mejor preocupa bastante. Mira, hay que partir de una cosa, que los médicos no tenemos ninguna formación sobre sexualidad humana. Te doy un dato muy importante, relevante, que me llena de alegría. La Facultad de Medicina de Málaga empieza el año que viene, por primera vez en su historia, una asignatura de sexualidad. No me lo puedo creer, en enfermería la tenemos. Sí. En enfermería sí hay cuidados sexuales, pero están más relacionados con la higiene sexual, prevención de infecciones de transmisión sexual, contracepción. Lo relacionado, o sea, la sexualidad tiene 3 funciones básicas, ¿no? La reproductiva, que es básica, ¿no? Pero hay comunicación, tú te comunicas visualmente o por olores, y sobre todo los humanos por palabras, o sea, está, y el placer, o sea, nosotros estamos sanos cuando tenemos sexualidad, disfrutamos. Pues bien, lo que se ha hecho en enfermería, fundamentalmente, o la poca educación sexual que hay en la escuela por charla y demás, está más relacionado con lo reproductivo y con lo higiénico, pero no con la parte placentera del sexo, que por cierto es la parte que nos motiva a iniciar relaciones sexuales. Cuando un chaval empieza a tener relaciones sexuales, no lo hace motivado por la reproducción, precisamente. No, precisamente, por no. Placer, ¿no? No precisamente. Claro, entonces todo eso también influye a la hora de afrontarlo, esas cuestiones, claro. O por lo menos de plantearlas en una consulta médica. El médico llega a una persona con una insuficiencia respiratoria, con un problema digestivo, con un problema reumático, y no se mete en el jardín de la sexualidad. Eso te iba a preguntar. Tiene que conocerlo mucho, ser muy valiente y decir, oye, porque normalmente, hablando de las etapas o de las edades en las que estamos hablando, ¿no? Me imagino que se puede sentir incluso agredido el paciente, ¿no? El paciente nunca se siente, en mi experiencia como médico, el paciente nunca se siente agredido porque le pregunten por lo que le pregunten. Eso es también un miedo muy... Y, ¿cómo te diría yo? Antiguo, es un tabú de la medicina. Yo no me meto en la vida. Yo en una charla, no se me olvidará en la vida, en el 2003, en un congreso que no tenía nada que ver con la sexualidad, pero a mí me invitaron a hablar de sexualidad, un médico muy prestigioso, no diremos nombre, pero además un excelente médico, hablando de estos temas, decía, yo es que no me meto en la vida privada de mis pacientes. Pero es que...
Él era cirujano y decía, yo no me meto en la vida privada de mis pacientes. Eso ha cambiado, ¿no? Pero te puedo dar el dato. Solo un 16% de los médicos, en un estudio que se hizo, fue patrocinado por la Casa Bayer, un estudio que se hizo hace ahora hará unos 12 años, solo el 16% de los médicos en atención primaria preguntaban por la sexualidad de los pacientes, teniendo en cuenta que los médicos de atención primaria son los que más preguntan. Vamos a, nos quedamos sin tiempo en esta sección, vamos a acabar la sección con una última pregunta. Imagínate que eres el médico que recibe a uno de sus pacientes, está pasando por un proceso de enfermedad. ¿Qué tipo, cómo en el ámbito de la sexualidad, sabiendo lo beneficioso que sería para su estado de ánimo, para recuperar la confianza en sí mismo, para aumentar su autoestima, incluso para una mejora de muchas de las enfermedades, porque no hemos hablado de eso, pero son muchísimos, es muy beneficioso una sexualidad activa para muchísimas enfermedades. ¿Qué consejos prácticos le darías? ¿Qué le dirías? ¿Cómo intentarías que no desatendiera esa esfera de su vida tan interesante? Hombre, lo primero para cada enfermedad, pues haría unas estrategias distintas, ¿no? Pero globalmente manifestar cómo cada vez que tenemos sexo, cada vez que entramos en un proceso de excitabilidad, estamos haciendo un poquito de ejercicio físico, o sea, una respuesta sexual sin moverse mucho, con tranquilidad, pausada, con una relación íntima de pareja de larga evolución, viene a gastar 3,5 metros. Eso, unidades de gasto metabólico, eso es como andar 1 kilómetro en 15 minutos y subir a un segundo piso. O sea, es un ejercicio físico que ya viene bien. Pero lo fundamental es que con el proceso hay una liberación de nuestros opioides naturales, de nuestro, que es como nuestra morfina natural, hay una liberación del sistema endocannabinoide que tenemos en el cerebro, que es como, digamos, nuestro cannabis natural, y finalmente hay una liberación masiva, si hay orgasmo, de prolactina y serotonina. O sea, cuando alguien está deprimido, bajo de ánimo, le mandamos unos fármacos que le suben la serotonina en la cabeza. Pues eso hace el sexo. Y le sube la prolactina. Cuando sube la prolactina eres un poco menos mal pensado. Aparte disminuye el dolor. Podemos añadir a las personas que tener sexo va a mejorar de alguna manera, o va a aliviar de alguna manera cualquier otro tipo de enfermedad. Pues, no va a empeorar nada. ¿Quién no puede tener sexo? Importante también, no se nos va a ir la cabeza. Pues, por ejemplo, aquellas personas que por un problema cardiopatológico no puedan andar 1 kilómetro en 15 minutos y subir a un segundo piso. En esas personas tendríamos que hacer una adaptación especial. Pero en general, todo el mundo puede tener relaciones sexuales, porque incluso tenemos la evidencia de cómo disminuye, cómo influye en el dolor. O sea, Pongo un caso concreto. Sí. Mujeres que tienen un problema, una atrofia vaginal, que tienen una atrofia vaginal y que les duele al tener relaciones sexuales. Primer punto, hay otras muchas cosas que hacer, no hay que ser tan genitalista. Eso te iba a preguntar. Pueden hacer otras muchas cosas, en primer lugar. Pero, en segundo lugar, sabemos que si inicia la relación sexual, hay una variable que llamamos time efficacy, que es como el umbral del dolor va a ir disminuyendo progresivamente a medida que aumenta la frecuencia sexual. Pero vamos, insisto, no hay que dedicarnos al coito, hay otras muchas posibilidades para estimular nuestra respuesta sexual y obtener esos beneficios que tiene para la salud. Y eso es muy importante, no genitalizarlo todo, sino que buscar esas diferentes formas de mantener una vida sexual activa y que no sea todo coitocéntrico. Pero lo más importante y la idea más fundamental es que la sexualidad se adapta incluso en la enfermedad. Y para eso existen los profesionales que trabajan contigo
y esos profesionales que están formados y versados en este tema, en esta esfera tan importante de la sexualidad, del ser humano como es la sexualidad. Recordemos que es una función vital y no solo para reproducirse. No te vayas muy lejos, doctor, vamos a seguir hablando. Es muy interesante todo este tipo de información que nos está facilitando. Así que, Francisco Cabello Santamaría, médico, sexólogo y psicólogo clínico, quédate un ratito con nosotros que seguimos hablando en la siguiente sección. Muchas gracias, un placer. Para verte, hago como el que trabaja y solo pienso en ti todo el día, pensando si responderte. No lo esperaba, ni siquiera te he escrito. Y ahora veo que estoy en un aprieto, porque me estoy enamorando de ti. Yo no sé muy bien qué quieres conmigo. Da igual si esta noche te hablo de más, tú no me digas la verdad, tú no me digas la verdad, tú no me digas la verdad. No se entiende. Me trabo cuando te hablo, he borrado ya 7 audios. ¿Te parece normal? Y ahora veo que estoy en un aprieto, porque me estoy enamorando de ti. Yo no sé muy bien qué quieres conmigo. Da igual si esta noche te hablo de más, tú no me digas la verdad. La verdad, tú no me digas la verdad. Las vistas del río me han engañado, yo lo siento por preguntar. Me voy por donde llegué, muchas gracias por hablar. Vino un sentimiento, lo dejé volar. Tú no me digas la verdad. Un fármaco o medicamento es una sustancia que interactúa de diversas y diferentes maneras en un organismo vivo. El desconocimiento y la falta de información sobre cualquiera de sus interacciones puede tener importantes implicaciones sanitarias. No te automediques, confía en el criterio facultativo y en la capacidad de autocuración de tu propio organismo. Campaña de automedicación responsable de la Botica. Y continuamos, están en la onda local de Andalucía, desde Radio Casares. La Botica les ayuda cada semana a entender mejor su salud, a entender mejor cómo funciona nuestro organismo para poder adelantarnos y prevenir la aparición de cualquier tipo de enfermedad. Hoy no estamos hablando de enfermedad, hoy estamos hablando de una función vital muy importante como es la sexualidad, y lo estamos haciendo de la mano del doctor Francisco Cabello Santamaría, que además de ser médico es sexólogo y psicólogo clínico y también terapeuta y formador en el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología de Málaga. Muy buenas, doctor, bienvenido de nuevo. Gracias por continuar con nosotros. Buenos días, un placer como siempre. Un placer también. Vamos a hablar ahora
hemos estado analizando un poco los tabúes que hay en la tercera edad, en la sexualidad de la tercera edad, pero no podemos olvidar lo intenso que se vive la sexualidad en las primeras veces, ¿no? En la infancia y adolescencia, porque es muy importante comenzar la educación sexual en la familia y cuanto antes. ¿Eso es verdad? ¿Eso no es verdad? ¿Cómo lo hacemos? Hombre, a ver, hay un problema enorme porque los jóvenes, o sea, aquí hay un cambio hormonal con la pubertad, aumenta lo que llamamos el drive, el impulso sexual, o sea, ese impulso sexual en ciertos momentos es imparable para los chicos y a lo largo del ciclo, en periodo periovulatorio, es una sensación que las chicas de buena primera empiezan a sentir una tensión genital, y hablo solo de lo físico ahora mismo, porque el sexo tiene una parte que es la parte física, el impulso que es neurofisiológico, hormonal, pero está la parte cognitiva, ¿no? El deseo estar con ese chico, deseo estar con esta chica, y vamos a acceder a un mundo sin tener absolutamente ninguna información. O sea, la única información que tenemos cuando accedemos a eso es que los niños vienen de un óvulo y de un folículo, que se lo han explicado en biología, y le han explicado también algo de cómo evitar las infecciones de transmisión sexual y poco más. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy día que se maneja Internet perfectamente, todo el conocimiento viene a través del porno. Wow. Eso es un auténtico desastre. Un disparate y un desastre, porque ya lo estamos viendo, ¿no? Es lo que se está traduciendo. Sí. Estamos viendo noticias casi todas las semanas de violaciones grupales de menores a menores. Sí, es que pasa una cosa. Una de las categorías del porno es el gangbang, que es un grupo de chicos con una chica. Lo que pasa que es que en el porno aparentemente disfrutan, ¿eh? La realidad es otra cosa. La realidad es otra cosa muy distinta, porque claro, tú no puedes en alguna charla a algún chico, porque claro, este es el problema que hay, que lo normalizan, ¿no? Un chico me pregunta, es que muchas niñas van con 4 o 5 chicos al mismo tiempo, es porque les gusta. Y yo le contesto lo mismo, digo, mira, tú imagínate que te vas con 5 chicas al mismo tiempo y empiezas a hacer el cunilingus a una, después a otra, después a otra. A los 10 minutos no te queda mandíbula, por mucho que te gusten las chicas. Pues sí. O sea, no entienden el concepto de la irrealidad de esas movidas grupales, ¿no? O sea... Y lo peor es que... Y eso teniendo en cuenta que es que acceden al porno a una edad muy temprana. El trabajo científico más serio, tenemos trabajo en España, pero el más serio que se hizo en Estados Unidos ya en el 2008, el 90% de niños entre 8 y 16 años habían visto porno, y la edad de la primera exposición a la pornografía es de 11 años. Aquí en España parece que la edad media de inicio es a los 14 años, pero bajando, ¿no? O sea, y claro, y cuando se pregunta por qué se ve porno, porque una parte del porno lo ven de forma espontánea porque le aparece en los smartphones, ¿no? Pero la causa fundamental para ver porno es para aprender. Porque nadie se lo cuenta. Exactamente. Y lo peor y hoy día, que es que el acceso, como tú decías, claro, el acceso es facilísimo. Sí, dime. El acceso al porno es muy fácil porque te llega. El otro día hablaba en clase con chicos del instituto y de primero de la ESO, estamos hablando de niños de 12 años, que me dijeron que ya con 9, que les regalaron el teléfono móvil, se metió en una página pirata para ver el fútbol. Y resulta que desde esa página le mandaban una serie de enlaces y pinchó en uno de esos enlaces y ese enlace era una escena pornográfica. Eso en un niño de 9 años, que su cerebro todavía no está capacitado para recibir ese tipo de información, doctor, tiene que ser contraproducente
bastante contraproducente, ¿no? Porque dar por normalizado ese tipo de conducta en la que hay, en el 80% de las imágenes pornográficas, hay violencia sexual, eso tiene que generar lo que estamos viendo, ¿no? En las noticias. Independientemente de la violencia y de la cosificación que se hace de las mujeres, y del placer que está pensado para hombres, independientemente de eso, mira, te pongo un detalle muy tonto y muy simple que tiene poca relevancia. A mí en consulta me llegan hombres por disfunción eréctil, por eyaculación precoz, porque no pueden eyacular por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier problema sexual. Y más tarde o más temprano me dicen, mire, doctor, yo pienso que tengo algún problemilla porque en cuanto eyaculo me vengo abajo. Fíjate qué pregunta más tonta. Yo pienso que me vengo abajo enseguida cuando eyaculo, porque no hay ni una sola película porno en que un individuo eyacule y no persista la erección. ¿Verdad? Que es un clásico del porno, o sea, eyaculan una cantidad de fluido inconmensurable. O sea, nosotros eyaculamos entre 3 a 6 mililitros y ahí esos tipos eyaculan una fuente, un manantial, y encima eyaculan y quedan igualmente de erectos. Fíjate. Pero un chico, porque un adulto puede decir, bueno, yo me defiendo de alguna manera, pero me lo preguntan. Imagínate un chaval joven que eyacula sus 3 mililitros, sus 4 mililitros, y que encima se viene abajo, y que encima tiene un pene de 11 a 13 centímetros, no de 22 centímetros como tienen los actores porno. Lo que provoca eso. Eso hace que hay un trabajo hecho en Canadá recientemente, ¿no? Donde el 50% prácticamente, fíjate, te doy el dato, tienen baja satisfacción, consideran que tienen baja satisfacción sexual, el 47,9% de los jóvenes entrevistados, los que han tenido relaciones. ¿Por qué? Porque su expectativa es lo que han visto en el porno. ¿Y si hablamos de las chicas? Porque las chicas... No, ese es un estudio global chico-chicas. Las chicas, pues imagínate, ven a una individua que hacen una relación y lo pasan muy bien, y bueno, pues ellas dicen, bueno, a mí esto no me pasa. A mí esto más bien, a mí me decía una chica de 18 años en consulta que venía con un trastorno de excitabilidad, dice, ya no es que a mí me toquen y no sienta mucho, dice, yo es que cómo voy a sentir placer acariciando los genitales con la boca a un individuo como yo veo que siente todo el mundo. Hombre, no, todo el mundo no lo siente. Claro. Normaliza. Pero eso es lo que se ve en el porno. Una escena del porno que, claro, esto machaca a las chicas, que hacen unas felaciones donde penes de 22 centímetros entran en la garganta, que lo normal es que produzca náusea. Este es el efecto fisiológico. Porque si va a tocar amígdala y el fondo de la garganta, pero claro, y luego la chica se compara, lo mismo que el chico compara su tamaño, su eyaculación, la chica compara su capacidad para excitarse. Bueno, ¿y cómo le ponemos remedio a esto? ¿Cómo podemos tiene un remedio hoy día, el mismo remedio de hace muchos años, que tiene que haber educación sexual en la escuela, con una cosa que ahora con los medios, pues si me apura es más fácil, y que parte por la deconstrucción del porno. O sea, ahí nosotros, cuando yo era vicepresidente de ASESA, la Asociación Española de Andrología y Medicina Sexual, se contrató a Nacho Vidal y a María La Piedra. Lo que pasa es que luego eso no se presentó al ministerio, no se aceptó, donde salían, estos son dos actores porno, sí, muy conocidos, y salía Nacho Vidal con vestido, la única vez que lo habíamos visto vestido, y una imagen pixelada detrás de porno, y decía, hola chicos, hola chicas, ese soy yo, pero eso es mentira. Claro, es cine. Y después salía María La Piedra con el mismo discurso, ¿no? Y aunque esto era un spot muy simple,
la educación, si algún día queremos que mejorar la salud y la calidad de vida global de las personas, tiene que haber una sexualidad saludable. Para que haya una sexualidad saludable, tiene que haber educación donde se da la educación, ¿eh? Hay un mito eso de que la educación sexual la enseñan los padres. Los padres no pueden dar educación sexual porque no saben, lo mismo que no saben matemática y ponen a los niños en clase de matemática, lo mismo que no saben geografía y para eso van los niños al colegio. En el colegio es donde tienen que aprender los niños la sexualidad dentro, la forma ideal es dentro de una materia que irá orientada a cada ciclo, a cada tramo de edad del ciclo vital. A cada edad. Y ahí es donde tendría que estar el tema. Ahí. ¿Por qué no se hace? Pues por cuestiones políticas, religiosas, culturales. Que me imagino yo que de manera, no porque quieran hacer daño, sino hay gente que piensa que la educación sexual no debe existir, y no pienso yo que sean malas personas, sino que están equivocadas, ¿no? Y hacen un daño importante, porque yo te puedo decir que aproximadamente el 80% de las personas que acuden a mi consulta con un problema sexual se soluciona con la información adecuada. Y de mano de personas que saben proporcionar esa información, no esa información que le llega desde las redes, de diferentes webs, ya sin contar lo que hemos estado hablando de toda la industria pornográfica, que lo único que quieren son seguidores y cuentan cualquier historia que le pueda venir bien a ellos o a la marca que favorecen o que con la que comercian, y claro, eso provoca una desinformación brutal, que luego no saben en qué canal o qué persona o qué profesional les puede ayudar a ordenar todo ese volumen de desinformación que reciben pues prácticamente a diario, ¿no? Sí, absolutamente. Mira, te doy un dato simple, como muestra un botón que se dice. Hay un artículo publicado en una revista científica donde examinan 300 vídeos, 300 de YouTube, encaminado a dar consejos sobre la eyaculación precoz. Pues bien, solo 10 se ajustan a la evidencia científica. Madre mía, ¿y eso cómo lo saben los chavales y las chavalas? No, eso no, el chaval se apunta a lo primero que ve. Y si ve a un señor que dice que es médico hablando de algo, pues se lo cree. Pues entonces ya eso va a misa. Una verdad absoluta. Ya teniendo en cuenta que si ya hay un médico haciendo un de YouTube para tener seguidores, ya hay que sospechar algo. Tenemos que tener la mosca detrás de la oreja. Exactamente. Si hay un señor haciendo vídeos de YouTube que es médico, en vez de atender a sus pacientes, mal asunto. Algo hay detrás, algo pasa. Los médicos normalmente no tienen tiempo de hacer ese tipo de cosas. Exactamente, a eso vamos. Ay, que no estaría mal, te voy a decir, que no estaría mal para empezar a deconstruir el porno, empezar a inundar las redes de información de la buena. Bueno, el caso es que este programa intenta hoy hacer, o por lo menos intenta arrojar un poco de luz a estos temas, porque es verdad que nos preocupa muchísimo a los padres de adolescentes el no saber cómo gestionar toda esa desinformación que les llega. Y hay algo muy potente, que es una herramienta de control parental fantástica, en la que los chicos y las chicas no tienen acceso a smartphone a edades muy tempranas, y cuando lo tienen pues hay un aprendizaje a través de un control parental, una supervisión y un desarrollar el espíritu crítico para poder seleccionar qué información o qué link podemos abrir y cuál no. Es algo. Fíjate que hay un estudio donde habla que hay un 10,3% de chicos que están totalmente adictos al porno. Pero es que el 82% de los padres piensan que eso no va con su hijo.
sea, mi hijo no, mi hijo es muy inocente y su hijo igual lleva viendo porno 3 años. El año pasado, cuando paso yo por el instituto a hacer educación sexual y hablamos del porno, hubo un chico que me cogió al final de no sé si tendría 16 años, y me dice, ¿tú por qué no has venido antes? ¿Por qué no has venido y me has contado esto antes? Yo no puedo ahora dejar de consumir porno. Y lo mandé a que recibiera ayuda. Bueno, esto lo puedes gestionar, pero lo tienes que hacer con un profesional, no lo puedes hacer tú solo, porque se han hecho cambios en tu cerebro que tienes que aprender ahora a vivir con ellos y a intentar pues solucionarlo con una serie de estrategias profesionales. Pero me dio tanta pena, porque además es de este tipo chico conflictivo que al principio te boicotea la clase con mensajes muy polarizados, ¿no? Y luego cuando le cuentas y le das o le tocas esa fibra, ¿no? Y me dijo eso, ¿por qué no has venido antes? Es tarde para mí. Digo, no, nunca es tarde, hombre. Lo que pasa es que te va a costar un poquito disfrutar ahora de tu sexualidad, pero lo vas a conseguir. Es complicado, que te diga eso un chico con 16 años, ¿cuánto porno ha tenido que consumir, doctor, para...? Hombre, pues hay gente que es que no hace otra cosa, ya te digo, está alrededor, ronda casi el 30% según los estudios, de chicos que el único tiempo que todo el tiempo que están conectados a la red prácticamente lo están dedicando a ver porno. Eso conlleva, por un efecto que llamamos efecto Coolidge, a cambiar las imágenes, cambiar de categoría, tienen 4 pantallas abiertas al mismo tiempo, no esperan que la película termine y entran en otro para mantener el nivel de excitación, ¿no? Y eso en un cerebro en desarrollo, o sea, la prefrontal se termina de desarrollar alrededor de los 28 años. Eso es demoledor. Pues sí. Porque aparte de un aprendizaje erróneo, es que es muy malo. Bueno, pues vamos a tomarnos en serio todas estas cuestiones. Vamos a hablar de educación sexual. En la escuela, ojalá que se pueda hablar más, pero sobre todo en casa vamos a intentar acompañarlos en esa formación, aunque la mayoría de las veces, como tú comentabas, lo hagamos de manos de profesionales, que sois los que sabéis cómo hacer ese tipo de educación, y los padres necesitamos ese tipo de herramientas. Muchísimas gracias, doctor Francisco Cabello Santamaría, médico sexólogo y psicólogo clínico, por estar este ratito, por abrirnos un poco, por arrojar un poco de luz a este tema tan interesante que es la educación sexual de nuestros jóvenes. Nada, un placer y gracias a vosotros, porque esto es sumamente necesario para el bienestar global de la sociedad, Sin embargo, parece que la política no lo toma en cuenta y pasan los años y seguimos sin que esté institucionalizada la educación sexual en la escuela. Pero bueno, yo creo que moriré sin verlo, por desgracia. Confiemos en que no. Muchas gracias, hasta otro día. Hasta otro día, un abrazo. Un abrazo. La presión está baja. Gasto cardíaco insuficiente. Necesita transfusión urgente. La presión está baja. Matías negativo. Dona sangre. Paciente estabilizado. Se prosigue. ¿Donas o abandonas? Dona en tu centro de transfusión o en la unidad móvil. Llegamos a la sección social, esa sección en la que conocemos pues iniciativas, proyectos muy necesarios, y hoy lo vamos a hacer de la mano de una psicóloga sexóloga. Ella es Marina Cabello, es la subdirectora del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología de Málaga. ¿Qué tal, Marina? Bienvenida a La Botica, ¿cómo estás? Hola, buenos días, María, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues muy bien. Cuéntanos un Aquí, poco, encantada. Encantados nosotros, por supuesto, de tenerte aquí un ratito, ese huequito que nos haces, que es tan valioso, porque muchas veces estos recursos no se conocen. Cuéntanos en qué es el centro, el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Pues mira, María, el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología es un centro sanitario multidisciplinar en el que se van a abordar dificultades emocionales, psicológicas, disfunciones sexuales también, es decir, todo lo que tiene que ver con la alteración de la sexualidad, la patología sexual y problemas de pareja también, entre otras dificultades.
La intervención se hace desde un enfoque integral y es por eso que en este centro trabajamos profesionales de la psicología, de la sexología, incluso de la medicina. Increíble. Por poner algunos ejemplos, tampoco me voy a extender mucho aquí porque es verdad que intervenimos en muchas dificultades, pero para que se entienda un poquito nuestra labor, vamos a intervenir desde la psicología en trastornos de ansiedad, ataques de pánico, depresión, lo que tiene que ver con el bajo ánimo, duelo, trauma, etcétera, ¿no? Y desde el área de la sexología clínica, que quizás esta área es menos conocida, pues intervenimos en dificultades del deseo sexual, ¿no? Esto de baja libido, que acuden muchas personas con este malestar, ¿no? Por tener bajo deseo sexual, problemas de erección, eyaculación precoz o en su caso retardada, dificultades para alcanzar el orgasmo, y luego además hacemos terapia de pareja, también lo que tiene que ver con la intervención en conflictos en la comunicación o en la convivencia, celos, dependencia emocional, etcétera, ¿no? Tampoco quiero enrollarme mucho aquí porque es verdad que son casos muy diversos, ¿no? De todas maneras, para quien quiera saber más, tenéis una web bastante completa donde incluso hay artículos que se pueden, bueno, de los que podemos acceder y así hacernos una idea, porque está cambiando y un poco el panorama de la atención en psicología y cada vez son más las personas que se atreven a tener un acompañamiento terapéutico en diversas fases de su vida, ¿verdad? Sí, es cierto. Cada vez acuden más personas al centro, sin embargo, todavía hay muchas personas que les cuesta esto de venir a terapia, ¿no? O sea, que todavía hay cierta estigmatización, el hecho de que los demás puedan pensar que estoy loco por acudir. Es verdad que, como decía María, esto está cambiando, pero creemos que todavía hace falta visibilizar más porque aún queda mucho que recorrer en este sentido. Y con el tema de la sexualidad, o sea, tanto con el tema de la salud mental como de la salud sexual, ¿no? Porque sabemos que el tema de la sexología tradicionalmente ha sido tabú y todavía queda mucho por hacer en este ámbito. Bueno, pero ya se están haciendo pinitos. ¿Toda vuestra actividad, Marina, está dentro del centro o sacáis alguna actividad fuera, tipo formativa o de divulgación o sensibilización? Pues mira, hacemos diferentes actividades. Nosotros nos dedicamos, además de a esta intervención que os contaba anteriormente, nos dedicamos a la formación de otros profesionales. Entonces tenemos un máster propio, el máster de sexología clínica y terapia de pareja. Tenemos también un training de sexología, que consiste en una serie de seminarios en el que formamos basándonos en casos clínicos reales de personas que hemos atendido en nuestro propio centro. Y luego tenemos otros cursos de especialización. Y después intervenimos en otros másteres, en otras universidades, en congresos, porque además nos dedicamos también a la investigación, de forma que se nos permite estar actualizados y lo que hacemos es también difundir el conocimiento, ¿no?, acerca de tanto de la psicología como de la sexología. Sois un centro privado, ¿no? Sí. Somos una entidad privada, sí. O sea, que la mantenéis vosotros, que ya es mucho en esta época y en esta sociedad en la que estamos viviendo. Sí. Pues muchísimas gracias, Marina Cabello García, psicóloga, sexóloga, subdirectora del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología de Málaga, por este ratito aquí con nosotros. Ha sido un placer tenerte y saber que existe un recurso tan completo y valioso a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y
Y hasta aquí nuestra botica de hoy. Esperamos haber derribado esos tabúes, esas falsas creencias, esos prejuicios, porque la sexualidad existe desde el minuto número 1 en el que ponemos un pie en este mundo, incluso antes. Eso será otro programa, hasta que nos vamos de aquí. Por eso es tan importante abordarla y empezar a hablar de ella. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana. Recuerden, les esperamos aquí en la Onda Local de Andalucía, en Radio Casares, para cuidar de su salud. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, cuídense mucho.